Para continuar con el tema de ángulos de referencia, vamos a ver de qué se trata cuando hablamos de un ángulo de referencia. Normalmente nosotros tenemos en este plano todos los ángulos relacionados en los 4 cuadrantes. Entonces, en este primer cuadrante nosotros tenemos los 0 grados. En esta parte tenemos 90 grados. Aquí tenemos 180 grados. Y en esta parte tenemos 270 grados. Para terminar el círculo con 360 grados. Ahora bien, un ángulo de referencia es todo aquel que está desde una posición normal o una posición estándar. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, si a nosotros se nos pide calcular coseno o seno de 150 grados, ¿a cuánto va a ser eso? Pues vamos a hacer uso de la calculadora. Y en la calculadora vamos a colocar seno de 150 grados. Y nos da a 1/2, que es igual a 0.5. Esto es igual a 0.5. Ahora bien, nosotros podemos calcularlo al contrario y decir, bueno, si nosotros tenemos la medida de esa función trigonométrica, calcular cuántos son los grados. ¿Cómo lo haríamos? Por ejemplo, si a mí me dan 0.5, yo quiero calcularla, pero ahora la medida en los ángulos sería haciendo uso de el seno inverso. Entonces sería seno a la menos 1 de el valor que me da de la función trigonométrica normal, sería 0.5. Es decir, estoy trabajando al contrario. Por eso se habla del seno inverso. Igual. Ahora bien, si yo quisiera calcular esto, voy a la calculadora y ahora colocamos shift seno de 150 igual. A ver. Shift seno. Cuando usamos el negativo usamos esta tecla de 150. Entonces, shift seno de 105, de 0.5, perdón. De 0.5 va a ser igual a 30 grados. A 30 grados. Ahora bien, nosotros teníamos que el seno de 150 era igual a 0.5, pero si yo lo calculo al contrario, me da en 30 grados. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hacemos este cálculo, nos da el ángulo que está en el primer cuadrante, pero sabemos que el seno de 150 grados es igual a 0.5 y ahorita nos acabamos de dar cuenta que seno de 30 grados es igual, entonces si calculamos seno de 30 grados es igual a 1/2 también, que es igual a 0.5. 0.5. Entonces, nos damos cuenta que hay dos ángulos, por ejemplo, 150 y 30, que tienen la misma respuesta.
Y es más, existen más ángulos que van a tener la misma respuesta. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos ese ángulo de referencia? Pues bien, el ángulo de referencia nosotros lo tomamos en base a estos cuadrantes. Entonces, si yo tengo un ángulo justamente aquí, la medida que existe entre esta distancia de abertura del ángulo serán 30 grados. 30 grados. Ahora bien, si yo tengo 150 grados, el ángulo de apertura que va a existir se toma desde el origen, es decir, desde esta línea horizontal. Y también tendrá 30 grados. Es por eso que aquí nosotros teníamos el seno de 150 que nos daba 30 grados. Y si nosotros tomamos ese ángulo que va desde el origen, es decir, desde cero hasta este punto, es igual a 150 grados. Ahora bien, 150 grados. Si yo conozco que este ángulo de aquí vale 180 y si yo le resto, veamos, si todo este ángulo desde aquí, desde este punto 0 hasta aquí, vale 180, ahora bien, y este ángulo de aquí vale 150, si yo resto a 180, le quito toda esta parte sombreada que tengo aquí, a 180 le quito esta parte sombreada que equivale a 30, veamos lo que sucede. Entonces, 180 grados menos 30 grados que tiene de abertura ese ángulo es igual a la medida de 150 grados. Quiere decir que me da la medida del ángulo desde el punto 0. Ahora bien, si yo tengo otro ángulo, colocaré de otro color, algo así. Si yo tengo un ángulo en esta parte y sé que toda esta parte sombreada tiene una abertura, esta parte tiene una abertura de 30 grados también, entonces, ¿cuál es la medida de este ángulo que va desde el punto 0 dando toda la vuelta hasta llegar a este punto? Por ejemplo, desde aquí hasta aquí, si lo tomáramos con todo el transportador hasta llegar a este punto. Entonces, la medida de este serían los 180 grados que nosotros tenemos más esta medida de la parte sombreada que yo tengo en rojo. Sería igual a 180 grados más 30 grados. Igual 180 más 30 nos da igual a 210 grados. Estos son 210 grados. Ahora, ¿cómo comprobamos que este es otro ángulo que tiene respuesta de la misma que nosotros hemos tenido de 0.5? Veamos. Si nosotros calculamos
seno de 210 grados es igual a 1/2, pero ahora es negativo, es decir que es 0.5. Y lo colocamos aquí, sería seno de 210 grados es igual a menos 0.5. Es decir, es la misma medida, 0.5, pero ahora es negativa. Ahora bien, ¿qué pasará si yo tomo en esta parte este otro ángulo? Que igual tendrá 30 tendrá 30 en esta parte sombreada que tengo aquí. ¿Cuál será entonces la medida de este ángulo? Entonces, si ya conozco que si yo doy toda la vuelta a este círculo y llego hasta este punto, ¿qué sucede? Aquí yo tengo 270. 270 yo le aumento esta parte que yo tengo aquí, o podría ser de los 360 yo le resto esta parte que yo tengo aquí, y tenemos dos respuestas. Probemos con ambas. Entonces, por ejemplo, 270. Si yo ya conozco que esto vale 30, ¿cuánto vale esta parte que yo tengo aquí sin sombrear? Si esto vale 30 y yo sé que cada cuadrante mide 90 grados, entonces esto vale 60 grados. Vale 60 grados. Entonces, si yo resto, vamos a hacer primero el de 270. Si yo tengo 270 grados y le sumo esos 60 grados, será igual, y tenemos 270 más 60 será igual a 330 grados. Quiere decir que este ángulo mide 330 grados. Ahora bien, esta misma medida del ángulo me va a dar si yo resto de 360, le quito toda esta parte que tenemos aquí. Entonces, si yo resto 360 menos la parte sombreada en negro, que eran 30 grados también, 30 grados, será igual, entonces, 360 menos 360 menos 30 es igual a 330. 330. Y esto también nos daba 330. Entonces, estas formas que nosotros hemos hecho para poder encontrar la medida del ángulo y poder encontrar también cuánto es la distancia de separación que existe entre cualquiera de los ejes, es a lo que nosotros vamos a llamar como el ángulo de referencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de la siguiente manera. Estos serán simplemente ejercicios de repaso. Entonces, vamos a hacer un ejercicio donde ya entramos propiamente a trabajar con esos ángulos de referencia. Entonces, el ángulo de referencia se forma de la siguiente manera. Vamos a tener unas fórmulas que van a especificar cómo vamos a trabajar el ángulo de referencia. Bien, entonces estoy trabajando con un plano para estipular los cuadrantes. Entonces, en este plano, donde tenemos los ejes en grados, algo así,
Entonces, nosotros aquí tenemos los cuadrantes. Este es el primer cuadrante. Este es el primer cuadrante. Este es el segundo cuadrante. Este es el tercer cuadrante. Y este es el cuarto cuadrante. Entonces, en este primer cuadrante, nosotros sabemos, para recordar un poco, las medidas de cada uno de los ejes que existen en toda esta circunferencia, hablando de ángulos. Entonces, volvemos a escribir aquí. Este es el ángulo 0. Este es el ángulo 90. Este es el ángulo 180. Este es el ángulo 270. ¿Cómo se hace? Pues vamos a ir sumando de 90 en 90 y cada uno de estos ejes, los que están en negro, cada uno de esos ejes son la medida de la suma de 90. Por ejemplo, 0 más 90, 90. 90 más 90, 180. 180 más 90, 270. 270 más 90 nos queda entonces en 360 grados. Y ahí complementamos toda la circunferencia. Entonces, ¿cuáles van a ser las fórmulas para poder encontrar los ángulos de referencia en ese círculo? Pues bien, en cada cuadrante el ángulo de referencia lo vamos a encontrar con los valores de las funciones trigonométricas de un ángulo θ y son iguales. Entonces, ¿cómo lo vamos a estipular? Por ejemplo, para el primer cuadrante lo voy a hacer de un color diferente. Utilizaré el verde. Entonces, este es el cuadrante número 1. Y aquí nosotros tenemos el valor de θ. Entonces, a este ángulo le vamos a llamar ángulo θ. Este es el ángulo θ. Entonces, ¿cómo encontramos el valor de ese ángulo? Pues el ángulo de referencia lo vamos a llamar de la siguiente manera. El ángulo de referencia se calcula así. Como el ángulo que nosotros tenemos es el ángulo θ, entonces el ángulo de referencia le llamamos θ prima. Y le ponemos esa pequeña coma en la parte superior para indicar que es el ángulo de referencia. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? La fórmula para el primer cuadrante, es decir, solamente para este primer cuadrante, es igual a θ. Es decir, la medida de este ángulo, el ángulo de referencia va a ser la misma medida del ángulo θ en el primer cuadrante. Ahora vamos con el segundo cuadrante. Veamos, el segundo cuadrante estaría más o menos un ángulo por ahí. Entonces, nosotros tenemos este ángulo. Y a este ángulo, el ángulo θ siempre va desde el origen hacia donde termina la medida de ese ángulo.
Entonces, si nosotros consideramos desde el punto 0 hasta aquí el valor de teta, siempre se llama teta, pero ahora fíjense que va desde el origen, desde 0 hasta este punto. ¿Cómo hacemos para encontrar la medida de este ángulo usando la fórmula de los ángulos de referencia? Pues para encontrar la medida de este ángulo que termina en el segundo cuadrante, miren, este terminaba en el primer cuadrante, este empezaba, igual se lo voy a hacer aquí, el verde empezaba desde aquí y terminaba aquí, y el amarillo empezaba desde 0 y terminaba en el segundo cuadrante. Entonces, cuando el ángulo termina en el segundo cuadrante, ¿cómo calculo la medida de ese ángulo? Pues bien, en el segundo cuadrante que nosotros tenemos aquí, la medida de ese será igual a, entonces, siempre teta prima es igual. ¿Por qué teta prima? Porque es el ángulo de referencia. El ángulo de referencia aquí va a ser igual a 180 grados, 180 grados menos el ángulo teta, es decir, el ángulo que ya me están dando. Entonces, el ángulo que me están dando es el ángulo teta. Esta es la medida para el segundo cuadrante. Es decir, para encontrar la medida en este cuadrante. La medida para este es esta misma. Entonces, aquí lo pondré en verde para diferenciar cada uno. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo un ángulo, por ejemplo, un ángulo que termina en el tercer cuadrante? Este ángulo que termina en el tercer cuadrante, igual, siempre lo tomamos desde el origen. A ver. Lo tomamos desde el origen hacia acá. Es decir, desde 0 hasta que termine en este punto. Entonces, este ángulo, ¿cómo nosotros vamos a calcular el ángulo de referencia? El ángulo de referencia sería el espacio que existe entre este punto y este punto. Entonces, sería como sombrear toda esta parte que nosotros tenemos aquí. Algo así. Esta parte que está remarcada en azul. Entonces, ¿cómo encontramos el ángulo de referencia en este cuadrante? El ángulo de referencia de ese cuadrante va a ser igual a teta prima que va a ser igual a el ángulo teta menos 180. Ángulo teta menos 180. Y esa va a ser la medida para encontrar el ángulo de referencia en el tercer cuadrante. Es para el tercer cuadrante, cuando el ángulo termina en el tercer cuadrante. Ahora bien, si el ángulo termina en el cuarto cuadrante, como en este caso que vamos a dibujar una línea, y el ángulo termina en el cuarto cuadrante, es decir, que el ángulo viene desde 0 y da toda la vuelta. Igual tengo problemas. Vamos a ver que no sombree para que no se borre. Entonces da toda la vuelta y termina en este punto. Entonces, esta es la medida igual del ángulo teta. Va a ser un ángulo mayor de 270. Entonces, ¿cómo encontramos el ángulo de referencia? El ángulo de referencia va a ser la abertura que existe entre el eje horizontal y esta parte.
es esta parte que estoy sombreando. Si se fijan, si han notado, el ángulo de referencia se toma siempre partiendo del eje horizontal. Es esta línea que estoy remarcando yo en este momento. Entonces, esta parte que estoy remarcando es el ángulo de referencia. Por ejemplo, el ángulo de referencia en esta zona sería esta parte que voy a sombrear en verde. Ese sería el ángulo de referencia. Siempre se toma en relación con la línea horizontal. Por ejemplo, el ángulo de referencia en el segundo cuadrante va a ser este. Siempre tomando referencia con la horizontal. Entonces ahí tengo remarcado los ángulos de referencia. Pero bien, ¿cómo encontramos el ángulo de referencia en el cuarto cuadrante? En el cuarto cuadrante el ángulo de referencia va a ser igual a 360. Entonces colocamos siempre la fórmula que va a ser teta prima, es una letra griega con una comilla, igual, ese significa el ángulo de referencia. Entonces teta prima va a ser igual a 360 grados menos el valor de teta, es decir, la medida del ángulo que ya nos están dando. Y esas son las medidas para los diferentes cuadrantes. Entonces, recordando un poquito, la fórmula para el primer cuadrante va a ser igual a ángulo de referencia es igual a teta. Ahora, en el segundo cuadrante, la fórmula del ángulo de referencia va a ser igual a 180 grados menos teta. Para el tercer cuadrante, la fórmula es igual, ángulo de referencia es igual a teta menos 180. Y para el cuarto cuadrante, el ángulo de referencia es igual a 360 grados menos teta. Esas son las fórmulas que vamos a usar para poder aplicarlas en nuestros ejercicios. Y esas serían las fórmulas del ángulo de referencia. Entonces vamos a hacer ejercicios prácticos para que puedan ver cómo se utilizan estas fórmulas.